Hola, buenas tardes. Vamos a conversar la clase número 6 del curso de análisis de procesos químicos, no, perdón, curso de análisis y diseños de experimentos industriales. Y en la mañana tuve la de APQ. Les doy la bienvenida a este nuevo horario. Espero que puedan, tengan mayores facilidades para asistir. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar la clase de hoy que tiene varias partes. Ojalá que alcancemos a verlas todas porque el objetivo básicamente es repasar esta idea de las probabilidades de las variables continuas, que son las que nos interesan, ¿ya? Entonces básicamente por eso quisiera, hay harto como material, tengo harto material preparado, me gustaría intentar alcanzar, ¿ya? El objetivo del video, de este video que vamos a ver hoy, de esta clase, es comprender el concepto de probabilidad, pero aplicado a las variables continuas. Ya, fundamentalmente, cuando refiero con comprender, es también aplicarlo. ¿Ya? Cómo se aplica el concepto, cómo se calcula, cómo se usa el concepto, básicamente. Y para lograr lo anterior, la idea es que recordemos algunas cosas que más o menos sabemos, que es la probabilidad. Eh, Volver a repasar quizás qué son dos conceptos que son importantes, que son las distribuciones de probabilidad y la distribución de probabilidad acumulada. Vamos a ver algo que se llama el teorema del límite central, que es algo que justifica el uso y el estudio en este curso de un tipo de distribución de probabilidad en particular, que es la distribución normal. Y a partir de eso vamos a repasar un poco cómo se usa el cálculo de la probabilidad usando la distribución normal, usando una variable estandarizada o variable z. Ese es como ese es el temario completo que vamos a hacerlo. Ok, bueno, lo primero es recordar un poco qué es lo que significaba la probabilidad y esta definición que ustedes ven acá, que se llama así, frecuentista. Ya, como yo les decía, había otras definiciones de probabilidad que toman en cuenta otras cosas, pero acá íbamos a ocupar esa. Tiene que ver con una forma de interpretar la frecuencia relativa de que ocurran ciertos eventos, pero cuando en vez de pensar en un número finito de casos, estamos pensando en un número muy grande o infinitos de casos. ¿Ya? Es cuando estamos pensando entonces en poblaciones. ¿Ya? Entonces la probabilidad es equivalente o se parece mucho a la frecuencia, pero cuando estamos hablando, en este caso, con información poblacional. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que estemos hablando con información poblacional. Si ustedes recuerdan de las clases anteriores, la información poblacional es la información completa, la que no tiene incerteza. Eso quiere decir entonces que si nosotras y nosotros calculamos la probabilidad, como esto tiene que ver con poblaciones, estamos calculando qué tan frecuente ocurra algo con una información que se supone que es la completa, o sea, que estamos hablando de la población. Por eso es tan relevante el estudio de las probabilidades, porque a partir de eso podemos identificar, por ejemplo, qué tan frecuente es que ocurra un determinado evento de importancia en una determinada disciplina de la ingeniería. Entonces, otra interpretación de la probabilidad que aparecía acá, que yo les había comentado en la clase pasada, era que si repetíamos un experimento infinitas veces, ya en vez de pensar que tenemos todos los datos, infinitos datos, tenemos un dato cada vez que repetimos un experimento. Entonces, si esto lo repetimos infinitas veces, es la medida de la frecuencia que ocurre un determinado evento en particular, cada vez que repetimos este experimento, infinitas veces. Entonces, esas dos definiciones básicamente dan a entender que la probabilidad y frecuencia son hermanas, están directamente relacionadas. ¿Ya? ¿Qué características tenían? Ya habíamos comenzado la clase pasada, que se le asigna un valor porque es una forma de cuantificar la frecuencia de que ocurra algo en el infinito, en la población, y esta cuantificación necesita números, y esos números en este caso se identifican entre 0 y 1, o entre 0 y 100, donde 0 es menos probable y 100 es más cercano a 100 es más probable. ¿Ya? ¿Qué característica más se espera de la probabilidad? Que si calculamos la probabilidad de que por ejemplo, en este caso, una salida de un experimento esté dentro del espacio muestral, eso es un 100%, porque el espacio muestral considera todas las posibles salidas de un experimento. Y si estamos pensando en un evento que es un subconjunto del espacio muestral, entonces esa probabilidad de que una salida de un experimento pertenezca a este evento, a esta definición de evento, como por ejemplo definido como un intervalo, va a ser menor que 1, siempre y cuando el evento no sea el espacio muestral. Habíamos visto en la clase pasada que como que la probabilidad se asocia a un evento y se puede calcular. La idea es que seamos capaces de calcularla y para eso la podemos calcular usando ecuaciones, usando tablas y también usando gráficos. Todos esos son métodos válidos para calcular las probabilidades. Y aquí aparece un dado porque lo vamos a usar
en un ejemplo que vamos a ver en un momento. Y también vimos, y si la variable es discreta, ¿qué quiere decir discreta? Que su espacio muestral es discreto, que tiene un número finito de posibilidades de salidas de un experimento, de resultados de un experimento. Por ejemplo, este dado que tiene solamente 6 caras, por lo tanto, si mi experimento consiste en tirar el dado, entonces voy a tener 6 posibilidades de resultado del experimento, no más porque tengo solamente 6 caras. Entonces, si es que tenemos el caso de una variable que es discreta, entonces vamos a calcular la probabilidad de una variable discreta, ¿ya? Y en este caso, para ese cálculo, podemos, si encontramos una función que describe la probabilidad, o sea, una ecuación que la describe, esa ecuación se llama distribución de probabilidad, ¿ya? Y esta distribución de probabilidad, que es una ecuación, básicamente funciona de la siguiente manera. Si yo quiero calcular la probabilidad de que la salida de un experimento sea igual a un valor, a un evento discreto de esta variable, discreta también, entonces lo que tengo que hacer es reemplazar el valor del evento en la distribución de probabilidad. Eso es todo. Por supuesto que, como estoy calculando probabilidades, en la salida de esa función tiene que estar entre 0 y 1, no hay probabilidades negativas, tampoco hay frecuencias mayores que 100%, por lo tanto ahí está el límite, y también tenemos que considerar que si yo sumo todas las salidas, todos los outcomes de mi experimento, si es que no existe una intersección entre ellos, entonces yo esperaría que eso sería igual al espacio muestral, y por lo tanto la suma de estas probabilidades individuales va a ser igual a 1. Esas son cosas que habíamos conversado en la clase pasada, ¿ya? Básicamente, y también habíamos conversado que si es que, por ejemplo, yo tengo este mismo dado, este ejemplo de los dados, y yo había definido que los distintos eventos los clasificaba como las caras que salían del dado, desde la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí estaba, por ejemplo, la probabilidad que era un sexto, ustedes me habían dicho muy bien la clase pasada, de que ocurra ese evento. Entonces, básicamente existía también una probabilidad que se llama probabilidad acumulada, que básicamente lo que hace es decir la probabilidad de que la variable de salida del experimento pertenezca a un evento o a los eventos que numéricamente son más pequeños. ¿Ya? Por ejemplo, la probabilidad acumulada del evento 1 sería un sexto, porque existe un sexto de probabilidades de que el dado tenga un número 1 o menor. Si es que, por ejemplo, queremos calcular la probabilidad acumulada en este caso, del evento 2, o sea, quiere decir la probabilidad de que cuando tire un dado salga 2 o 1, entonces en este caso sería la probabilidad un sexto más un sexto, o sea, básicamente sería sumar las dos probabilidades anteriores, y esa suma que aparece, no sé, 2 tercios, y luego aparece el otro, vamos acumulando, se denomina distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? Básicamente son dos conceptos que los vamos a usar en un momento y por lo tanto es bueno recordarlos y definir. La clase pasada quedamos en que qué pasaba, cómo esto se podía relacionar con las variables continuas. ¿Ya? ¿Y por qué era tan importante enfocarse en esto? ¿Ya? Básicamente porque, bueno, la probabilidad, como les comentaba, era el equivalente a la frecuencia relativa en poblaciones. Eso es lo primero. Y la frecuencia relativa se puede estimar de un determinado evento, se puede estimar mediante un histograma. Yo puedo calcular, yo puedo construir un histograma. Entonces yo puedo básicamente decir, ok, la frecuencia, si yo defino estos como los distintos eventos que pueden aparecer, entonces básicamente yo puedo ir calculando la probabilidad o la frecuencia, si es que estamos hablando de muestras, de que mi experimento entregue un valor que está dentro de este rango. Y básicamente ahí obtengo la frecuencia, ¿ya? Pero como estamos pensando en una población, entonces el número de datos debiese tender a infinito, porque estamos hablando de poblaciones, no de muestras. Lo que implicaría que cuando el número de datos tiende a infinito, el número de clases también tiende a infinito. Y que el número de clases tiende a infinito implica, ¿ya? Vamos a poner acá, el número de clases tiende a infinito. Y que el número de clases tiende a infinito implica que la distancia que hay entre esos dos elementos, ese delta que aparece ahí, se hace cada vez más pequeña o tiende a cero, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, llegamos a infinito, la distancia entre estos dos límites es cero, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo esperaría obtener es que esta línea que aparece acá, que solamente tiene un solo número, ¿ya? No es un rango porque el delta tiende a cero, entonces la línea que yo pudiese medir hacia el lado me entregaría la probabilidad de que una variable continua x sea igual a un valor xi, todo esto continuo.
la probabilidad de que pase eso. ¿Ok? Pero resulta que cuando yo hago eso, ¿ya? Como el número de clases tiende a infinito, y yo sé que la suma de todas las clases tiene que ser igual a 1, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que las alturas de estas líneas, cuando el ancho tiende a infinito, tienden a cero. Por lo tanto, no puedo calcular la probabilidad. Esta probabilidad tiende a cero. De hecho, es igual a cero. Y conceptualmente yo les comentaba que eso significaba que cuando yo quiero calcular la probabilidad de que la temperatura tenga un valor, por ejemplo, igual a 25 grados Celsius, eso es cero, porque realmente ese 25 grados Celsius tiene un más menos. Entonces no puedo yo ser capaz de calcular la probabilidad de un valor exacto, sino que tengo que ser capaz de ampliar el rango porque tenemos un más menos que está relacionado con el error experimental, por ejemplo. Entonces, básicamente, gráficamente, lo que yo les comento se ve así. Mientras aumentamos el número de datos, aumenta el número de líneas, de barras, y al mismo tiempo disminuye el tamaño de la distancia que hay entre los límites de estas barras, y eso también implica que va a disminuir las alturas, yo les comentaba, de estas frecuencias relativas. Por lo tanto, los histogramas sirven para calcular frecuencias, ¿ya? Pero no nos sirven para calcular probabilidades si hacemos que los histogramas tiendan a infinito, porque básicamente nos entregaría que todo es cero. Cada vez esto se va haciendo cada vez más chiquitito y después va a quedar una línea que tiene puro cero. Entonces, para evitar eso, ¿ya? Para evitar eso y poder usar el histograma como una alternativa para calcular las probabilidades cuando el número de datos tiende a infinito, es que se propone, en vez de trabajar con esta variable, en esta eje frecuencia relativa, se propone trabajar con un eje auxiliar, que yo les comentaba, esto lo vimos en la clase pasada, que es la frecuencia relativa partido por el ancho de este intervalo, el ancho. ¿Y por qué hacemos eso? Porque como la frecuencia relativa tiende a cero cuando n tiende a infinito, y el delta también tiende a cero cuando n tiende a infinito, entonces existe la posibilidad de que si uno tiende antes que el otro a cero, se produzca una situación donde todo se vaya a cero, o situaciones donde exista una especie de forma que es la que me va a interesar después para calcular las probabilidades, ¿sí? Entonces, básicamente, este eje de coordenadas auxiliar, ya que lo podemos hacer, de hecho, les voy a mostrar de inmediato en Excel un ejemplo, sería un eje de coordenadas que básicamente sería la frecuencia relativa partido por el ancho del intervalo. Y ahora lo que hacemos es que, si por ejemplo queremos usar el mismo histograma, pero ahora con esta nueva variable auxiliar, para calcular, por ejemplo, ciertas frecuencias, todavía pensando en números finitos, entonces la frecuencia sería equivalente a la frecuencia relativa partido por delta multiplicado por el delta. Y si tengo más de una frecuencia relativa, por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de estos dos, o la frecuencia, perdón, de estos dos eventos que le estoy destacando en rojo, entonces lo que tengo que hacer es una sumatoria. ¿Ya? Básicamente ahí sería f por delta, y si tengo, por ejemplo, para la clase i igual 1 e igual 2, entonces lo que tendría que hacer sería calcular la sumatoria desde i igual 1 hasta 2 de fi por delta. Y eso sería equivalente a esa probabilidad de que la variable del proceso esté dentro de esos dos intervalos, esté dentro de de esos dos barras o de esos dos eventos, que están delimitados por estos intervalos que están acá. Entonces, básicamente, tomando en cuenta lo anterior, yo puedo decir, ok, si es que estamos pensando en un número finito de datos, entonces si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable continua esté dentro de un intervalo, pensando primero en un número finito de datos y por lo tanto la frecuencia, lo que tengo que hacer es hacer una sumatoria entre las clases que están dentro de esos intervalos. Pero si es que ahora lo que hago yo es tirarlo hacia el infinito, entonces lo que pasa es que la frecuencia se transforma en probabilidad. Y desde el punto de vista del cálculo, lo que pasa es que la sumatoria de fi multiplicado por delta se transforma, en este caso voy a poner delta y voy a poner de inmediato delta x, porque esta es la variable x, multiplicado por delta x. Cuando tendemos a infinito, entonces esta sumatoria se transforma en la integral de f de x, dentro del intervalo. Y eso básicamente es lo que usamos para calcular las probabilidades, ¿ya? Que es básicamente llevar esta frecuencia relativa partido por delta cuando n tiende a infinito, o lo que es lo mismo, el delta tiende a cero,
a una función continua, que todos estos puntitos están súper pegados, y a esa función f de x, que recordamos, no se les olvide, que es la frecuencia relativa partido por delta x cuando el delta x tiende a 0, porque eso es equivalente a que el n tiende a infinito. Entonces, a esa función se le llama función de densidad de probabilidad, ¿ya? Y esa función de densidad de probabilidad no me entrega la probabilidad, pero me permite calcularla si es que yo la integro. O sea, de ahora en adelante las integrales, por ejemplo, en un determinado intervalo, por ejemplo, el intervalo que está acá, esa área bajo la curva es equivalente a la probabilidad de que la variable x pertenezca a un intervalo que está compuesto por el límite inferior y el x superior. Que está ahí. ¿Okay? Entonces, básicamente, si queremos calcular esa probabilidad, entonces vamos a tener que integrar entre el límite inferior y el límite superior del f, que sería esta función que está describiendo esa curva, a de x. Y lo que hay que hacer entonces es investigar cuáles son las formas de esa función de densidad de probabilidad para poder usarla. Ok, entonces, todo lo que les comento está resumido en esta lámina, donde básicamente sabemos entonces que si queremos calcular probabilidades, tenemos que integrar entre dos límites, y la integral de esta función de densidad de probabilidad es la que nos entrega la probabilidad. Recuerden, no la función, sino que su integral. ¿Okay? ¿Qué características tiene la función densidad de probabilidad? Yo les había comentado que, bueno, siempre va a dar un valor mayor que 0 y tiene sentido, mayor o igual que 0 de hecho, tiene sentido, puesto que no es otra cosa que FR partido por delta cuando el delta tiende a 0. ¿Ya? Entonces básicamente el FR es positivo, el delta es positivo, tiene que ser positivo. También que si estamos integrando, y vamos a integrar, aquí yo les había dicho en la clase pasada, x que pertenece a el espacio muestral, dentro del espacio muestral es de esperar que la integral completa de esa función me dé 1, porque es equivalente a que la variable x esté dentro de su intervalo, dentro de su espacio muestral. Y por supuesto, si quiero calcular una probabilidad de un evento que corresponde a un subconjunto del espacio muestral, entonces tengo que calcular esa integral, la cual va a ser menor o igual a 1 o menor o igual al 100%, dependiendo la distancia que hay entre A y B. ¿Okay? Formas de las distribuciones de probabilidad hay muchas. ¿Ya? Yo acá en esta lámina les pongo dos, que son como bien reconocibles. ¿Ya? La de más arriba es una forma que es con la que vamos a trabajar en este curso, que es una distribución que se llama insesgada. ¿Ya? Y las distribuciones insesgadas son aquellas que están centradas en el dato más frecuente, que al mismo tiempo corresponde al centro de masa. Y que la probabilidad va disminuyendo, o la altura mejor de la función de densidad de probabilidad va disminuyendo de manera simétrica cuando nos vamos alejando del centro de masa. Y existen otras distribuciones que se llaman sesgadas. ¿Ya? Y esas distribuciones sesgadas están, el valor más frecuente, en este caso el valor más frecuente no corresponde al centro de masa, porque en este caso el centro de masa, tomando en cuenta que esta distribución tiene un sesgo hacia la derecha, porque tiene una colita que es mucho más grande hacia la derecha que hacia la izquierda, el centro de masa se encuentra en un punto por este lugar, ¿ya? Y el dato más frecuente está hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando estamos trabajando con estas distribuciones sesgadas, vamos a trabajar de la misma forma, porque básicamente va a ser una función, f de x. Pero son para situaciones en las cuales los datos se comportan de una manera sesgada, de que tienen una sesgada, recuerden que tiene una tendencia, en este caso tiene una tendencia a concentrar la mayoría de los datos en la izquierda del centro de masa y pocos datos, pero muy dispersos, hacia la derecha del centro de masa. Eso es una sesgo. Eso se denomina sesgo en este caso. Okay, entonces, ahí estamos de nuevo. En particular vamos a trabajar con la distribución normal, que es una distribución insesgada, y que tiene un motivo de por qué lo vamos a hacer. Bueno, primero porque esto es un curso de pregrado y estamos introduciendo los conceptos de cálculo de probabilidades, pero también es porque esperamos que si realizamos un experimento aleatorio,
y no le introducimos sesgo, y nuestros instrumentos están bien calibrados, y cometemos un error que está aleatorizado, es de esperar que los resultados estén centrados en un punto que correspondería al centro de masa, que en este caso sería la media, y estén normalmente distribuidos hacia ambos lados de estos datos. ¿Ya? Entonces, esta distribución insesgada que está centrada en el dato más frecuente, que coincide con el centro de masa y que está igualmente distribuida hacia ambos lados. ¿Por qué igualmente distribuida hacia ambos lados? Porque recuerden que habíamos dicho que no introducimos sesgo en la medición, lo que implica que cometemos los mismos errores sobreestimando y subestimando la variable. Y también que si tenemos un instrumento, por ejemplo, que es menos preciso o más preciso, lo que va a pasar es que la dispersión de los datos va a aumentar o a disminuir. Y eso es equivalente a tener histogramas más anchos o más esbeltos, y eso también se puede implementar en la definición de esta función, esta línea que está. Esos son básicamente aspectos relevantes. Entonces la distribución normal va a ser una ecuación que describe esa línea y que tiene esas características. Es insesgada, centrada en el dato más frecuente, igualmente distribuida, y dependiendo de la dispersión de los datos, es el ancho de la distribución. ¿Okay? Entonces, ¿por qué trabajamos con distribuciones normales? ¿Ya? Y es porque existe un teorema, que se llama el teorema del límite central, que básicamente te dice, imagínate que tú tienes un experimento, ¿ya? Y el experimento tiene un conjunto de variables que están fijas, controladas. ¿Ya? Pero resulta que tenemos un conjunto de variables que no pueden ser controladas, ¿ya? Y que por lo tanto voy a realizar un experimento aleatorio en el cual estas variables que no pueden ser fijadas, no se pueden bloquear, no se pueden controlar, van a ser aleatorizadas. ¿Ya? O sea, quiere decir que voy a dejar que esas variables tomen ciertos valores, pero que esos valores estén definidos por el azar. ¿Ya? Entonces, básicamente, para los distintos experimentos que yo voy a realizar, las variables aleatorias van a tomar distintos valores, pero esos valores van a ser azarosos. ¿Ya? No va a ser que a medida que va avanzando el tiempo, el cansancio de la persona que está experimentando haga que vamos obteniendo un error hacia un solo lado, sino que básicamente estamos aleatorizando ese comportamiento. ¿Ya? Entonces, si eso pasa, entonces el histograma que obtendríamos de este experimento, ¿ya? Forma una distribución normal. Y mientras más efectos aleatorios tengo, la suma de ellos hace que los resultados de este histograma sea normal. Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es, si es que estoy realizando un experimento aleatorio, asumiendo que hice todas las cosas que correspondían para planificar un experimento aleatorio, es decir, controlar aquellas variables que quiero controlar, fijar aquellas variables que quiero bloquear y el resto aleatorizarlas, entonces la salida de mi experimento debiese coincidir con un histograma insesgado. Y por lo tanto, la probabilidad se debiese calcular con una distribución normal. ¿Ya? Entonces, para mostrarles de qué se trata esto, yo les tengo preparado un ejemplo, ¿ya? Que básicamente es súper sencillo. Consiste en realizar un experimento, ¿ya? Y este experimento es básicamente disponer de 5 dados, estos 5 dados que están acá, y tirarlos. ¿Ya? Y cuando tiramos los 5 dados, sumar las caras, pero como estamos trabajando con variables continuas, vamos a sumar las caras y las vamos a dividir por el número de datos, o sea, por 5. ¿Ya? Porque de lo contrario voy a tener solamente variables discretas, voy a tener solo enteros. Entonces, básicamente, la salida de este experimento corresponde a la sumatoria de los 5 dados, la sumatoria de las caras de los 5 dados que caen en la parte de arriba, dividido por 5, o sea, el promedio de los dados. ¿Ya? Y lo que quiero mostrarles es cómo funciona, cómo se ve el histograma de esta variable de salida. ¿Ya? Podemos tener en consideración lo siguiente: la probabilidad de que cada uno de estos dados entregue cualquiera de sus caras es un sexto. ¿Ya? Por lo tanto, cada una de estas variables aleatorias tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Sí, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí está un sexto siempre, porque siempre esa es la probabilidad porque el dado no está cargado. ¿Ya? Entonces, a continuación lo que voy a hacer es que les voy a compartir un Excel donde voy a simular este experimento.
¿ya? Y luego vamos a hacer les voy a mostrar el histograma, ¿ya? Entonces, voy a compartirles mi Excel. Acá está mi Excel. Y, acá, no, perdón, ustedes, acá estoy. Entonces, en este momento ustedes tienen que estar viendo en su pantalla, ¿ya? Mi Excel donde básicamente aparece este experimento que vamos a hacer. ¿Ya? Les voy a mostrar un poco cómo es este Excel, cómo lo pueden entender, y después yo se los voy a mandar y ustedes pueden repetir este experimento, ¿ya? Entonces, lo que hay acá es una distribución de probabilidad de los dados, que en este caso la voy a representar como una tabla, donde tengo 6 eventos, del 1 al 6, el valor del evento, y tengo su probabilidad de ocurrencia, que si ustedes ven ahí arriba, es un sexto. ¿Ya? Esa es una tabla que, como la variable, la variable del dado, en este caso, es una variable discreta, esta tabla representa su función, su distribución de probabilidad, directamente, porque es una variable discreta. Entonces, lo que voy a hacer es que en cada fila, desde esta fila que está acá, desde dice tirada 1 hacia abajo, voy a realizar 1000 experimentos, cada uno de ellos tirando 5 dados, que tienen cada uno una cara. La probabilidad de que salga cada una de las caras es un sexto, y la salida del experimento va a corresponder a la suma de los dados, ahí pueden ver ahí, dividido por el número de dados. Entonces, para eso ustedes pueden usar una función que se llama análisis de datos, ya, en este caso generación de números aleatorios. Entonces voy a simular 5 variables 1000 veces usando una distribución discreta. Y esta distribución discreta está dada por esta tabla que puse acá, donde la primera columna representa el valor de los eventos y en la segunda columna está la probabilidad de que ocurra cada uno de esos eventos. Y voy a pedirle que salga en esta tabla que va a ser el resumen de mis experimentos. Entonces, le voy a dar a aceptar, y Excel lo que va a hacer es que va a tirar 5 dados 1000 veces, ¿ya? Y para cada tirada de dados, lo que voy a hacer es que voy a sumar esos dados y los voy a dividir por 5, ¿ya? Entonces, se demora un poco porque son 1000 datos y está generando números aleatorios, que en este caso son, 1000 números aleatorios por 5, o sea, son 5000 números aleatorios que tiene que generar. Entonces, probablemente nos demoremos un poco. Entonces, por mientras les comento que lo que ustedes pueden ver a la derecha, ahí terminó, lo que ustedes pueden ver a la derecha son los datos que requiero para hacer el cálculo de los histogramas, para que veamos cómo se ve. ¿Ya? Entonces, fíjense, la primera tirada, el dado 1 salió 5, el dado 2 1, el 3 6, el 4 2 y el 5 salió 2. Entonces, el resultado de ese experimento sería la suma de esos 5 dados dividido por 5. ¿Ok? Entonces ahí está ese valor 3.2. Y lo que hago a continuación con estos datos, ahora que obtuve mediante una experimentación, tengo 1000 datos de un experimento simulado, cada uno de ellos está sujeto a 5 variables aleatorias que tienen un comportamiento uniforme, o sea que los valores que hay dentro de esos dados pueden ser igualmente factibles que ocurran. Entonces lo que hacemos es hacer un histograma, y hacemos un histograma de este resultado, de la suma de los dados partido por el número de datos. Entonces acá está todo el cálculo de los histogramas, donde tenemos, bueno, esto ya lo vimos igual, pero para que lo tengan presente, que está el mínimo, el máximo, el rango de clases, todo lo que habíamos conversado. Y entonces lo que hice a continuación, lo que aparece acá, es el histograma de la salida de los datos. ¿Ya? En este caso, las barras naranjas representan la frecuencia relativa para cada clase, con relación, perdón, o versus su etiqueta de clases. Entonces pueden observar de que el resultado del experimento, aun cuando el experimento consiste en sumar variables que son aleatorias, que están normalmente, o sea, que están uniformemente distribuidas, lleva a una distribución que es como una campana. ¿Ya? Y esa distribución que es como una campana, si es que yo a la frecuencia relativa la voy sumando, voy a obtener la frecuencia acumulada. ¿Ya? ¿No es cierto? Eso que vamos sumando cada barrita hacia atrás, y eso es lo que me entrega la frecuencia acumulada. Y esa frecuencia acumulada es la que ustedes están observando con esos puntos azules. ¿Ok? Entonces, básicamente,
este ejemplo, que es un ejemplo súper modesto, porque es algo que se hace en el computador, básicamente nos dice, nos reafirma la idea de que para un experimento que está sujeto a cosas que están fijas, que no van a cambiar, pero al mismo tiempo que existen otras variables que ejercen modificaciones en el valor de la salida del experimento, pero si esas variables que ejercen esas modificaciones son azarosas, entonces la salida de mi experimento tiene una forma esperada, y esa forma esperada es una forma de una distribución insesgada. ¿Ya? Y como es una forma de como esto pasa, entonces lo que puedo hacer es que si yo me preocupo de que mi experimento aleatorio tenga ciertas características, por este caso que las variables que no puedo controlar ni puedo bloquear tengan un comportamiento azaroso, entonces puedo dar fe, puedo asegurar de que mi salida se va a comportar como una distribución normal. ¿Ya? Existen algunos como supuestos que habría que considerar. Por ejemplo, que si es que estamos trabajando con una fracción molar, ¿ya? Y si los datos de la fracción molar están cercanos a cero, entonces probablemente esta distribución no va a ser normal porque va a tener un límite, no va a pasar más allá del cero. ¿Ya? Pero esos casos los podemos conversar como casos particulares, ya, porque acá vamos a asumir que en el rango de trabajo podemos asumir este comportamiento, ya que es un comportamiento simétrico. ¿Ya? Y este comportamiento simétrico, ¿dónde está centrado? En el dato más frecuente. ¿Cuál es el dato más frecuente? El que tiene la mayor, en este caso la mayor frecuencia relativa, que es 3.63. Y si observan, el promedio es 3.5, o sea, estoy al lado, básicamente, estoy un poquitito mal. Entonces, básicamente, es una distribución simétrica centrada en el dato más frecuente y que básicamente, y de hecho depende de la dispersión de los datos, como ver un poco más adelante. ¿Okay? Entonces, con esta idea, ya, lo que hay que hacer ahora es mostrarles, lo que les voy a mostrar ahora es qué forma tiene esta distribución. ¿Ya? Entonces, qué características, matemáticamente cómo se describe. ¿Ya? Y esa descripción matemática se la debemos, ahí está el nombre, a Carl Friedrich Gauss, que básicamente lo que hace es tomar este histograma y llevarlo con n datos hasta el infinito, y entonces demostrar que esa curva que está ahí se puede describir mediante esta ecuación, que es la ecuación de la distribución de la función de densidad de probabilidad normal. Esta es la PDF normal, ¿ya? Que su integral es la que entrega la probabilidad. ¿Ya? Entonces, primero les voy a mostrar qué características tiene y después les voy a mostrar con este mismo ejemplo de los datos qué tanto se parece la distribución de probabilidad respecto a lo que propone esta ecuación respecto al histograma. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero que tengan en presente es que si observan, esta distribución de probabilidad, ¿ya? Tiene, tiene dependencia de dos conjuntos de cosas. ¿Ya? Primero, su valor, el valor, o sea, la altura, los distintos puntos de esta distribución f, dependen de la posición, depende del x. Para distintos valores de x, tengo distintos f de x. Y es lógico, ¿no es cierto? Porque básicamente yo esperaría que si yo reemplazo el valor de x por distintos números, lo que voy a obtener son distintas alturas. ¿Ya? Porque aquí está la variable dependiente. Y aparte depende de otra cosa, de otro conjunto de elementos que son parámetros, que son dos. La media de los datos, dónde están centrados los datos, y la dispersión de los datos, que aparece como varianza y como desviación estándar, pero la relación es raíz de una. Una es raíz de la otra, perdón, a eso me refiero. Entonces, básicamente, ¿qué implica esto? Que conociendo la media de los datos y conociendo la varianza de los datos, yo puedo, y asumiendo que el supuesto de experimento aleatorio aplica, entonces yo puedo calcular probabilidades. No requiero más histogramas, no requiero nada más. Solamente conociendo la media, la varianza y el supuesto del experimento aleatorio y por lo tanto una distribución insesgada. ¿Cómo afectan estos parámetros
parámetro media y parámetro varianza a la forma de la distribución, es lo que ustedes pueden observar acá. Donde aquí hay varios ejemplos, hay tres de hecho, donde les intento mostrar cómo cambian las cosas respecto a los parámetros. Si por ejemplo tenemos un proceso que tiene una media, ya en este caso una media del proceso que está centrada, que es igual a 2, entonces la distribución tiene su límite máximo, su valor máximo, en esa media. ¿Ya? Si ahora yo tengo otro experimento, tengo otro proceso que tiene, en este caso el proceso magenta, que tiene una media de 5.6, lo que va a pasar es que la distribución de ese proceso, magenta, va a estar centrada en esta segunda media. ¿Okay? Entonces, básicamente, la media de los datos modifica la ubicación donde está centrada la distribución. O lo mismo, la ubicación donde estaría centrado el histograma. Y, por supuesto, si es que, por ejemplo, tenemos dos procesos que tienen la misma media, en este caso 5.6, pero tengo un proceso que fue medido, por ejemplo, con un instrumento muy preciso, que tiene una varianza, por ejemplo, de 0.1, entonces voy a tener una distribución esbelta. Pero si en vez de eso yo utilizo un instrumento que es igual de exacto que el otro instrumento, pero menos preciso, o sea, tiene más dispersión, o sea, está bien calibrado, pero por ejemplo tiene menos decimales, entonces lo que va a pasar es que mi dispersión va a ser más chata, porque voy a tener un histograma más chato. ¿Ya? Entonces, básicamente, estos elementos implican básicamente que, conociendo nuevamente estos dos parámetros, que los puedo sacar, por ejemplo, de la data histórica de un determinado proceso, yo puedo calcular probabilidades sin necesidad de realizar histogramas. ¿Ya? Y bajo los supuestos que les comento, esto debiese ser completamente válido. Entonces, para comentarles un poco de qué se tratan estos elementos, entonces voy a pasar primero a qué pasa cuando quiero integrar esta función. ¿Ya? Porque como les comentaba, esta función no sirve de nada. Bueno, sirve de cosas, pero para este curso vamos a decir que no es útil, porque sirve para calcular un elemento, una variable que es muy relevante que se llama verosimilitud. ¿Ya? Pero eso es harina de otro costal. Entonces, en este momento esta distribución PDF no sirve de nada como tal. Si yo reemplazo el valor de X, entonces si yo reemplazo, por ejemplo, el valor acá 1.5 y leo este número no significa nada para nosotros, porque ese número no es la probabilidad. La probabilidad es respecto a un intervalo. Y entonces si yo defino un intervalo, ya como genérico, desde un valor muy pequeño, por ejemplo, el menos infinito, hasta cualquier valor, entonces la integral desde este número muy pequeño hasta ese valor me va a entregar la probabilidad de que la variable x sea menor o igual a a. O sea, el evento que yo defino es que es el intervalo que está compuesto entre a y menos infinito. Entonces, esa función que integra para distintos valores de a, ¿ya? En este caso ahí tenemos un valor de a, y esa función que integra la PDF desde menos infinito hasta este valor a, se denomina distribución normal acumulada. CDF por las siglas en inglés. Y básicamente no es otra cosa que el valor de la integral desde menos infinito hasta el límite a de esta función que está acá. Entonces, por ejemplo, si partimos con una muy chiquitito, entonces voy a estar muy cercano de este valor mínimo y entonces esta función acumulada para un x, por ejemplo, muy pequeñito, pongámosle un número, por ejemplo, menos 1000, entonces el menos 1000 va a estar acá, muy cerca. A medida que voy alejándome del menos infinito, voy acumulando más área, voy sumando más área, por ejemplo, el menos 90, por ejemplo. Entonces, como voy acumulando más área, entonces en vez de estar muy cercano al cero, me voy a empezar a alejar. Y fíjense que en este punto que está acá, cuando estoy en esta sección, el área aumenta drásticamente para intervalos pequeñitos, porque tenemos una gran pendiente ahí. Por lo tanto, en esta sección, lo que va a pasar es que vamos a tener un aumento muy grande. Y ese aumento muy grande va a ser más pequeño, ¿ya? A medida que vamos acercándonos a esta media que está acá. Entonces, la forma de la curva está acumulada,
que ustedes están viendo acá, y que a continuación comienza a disminuir la sumatoria de la área, porque básicamente tenemos cada vez menos área, porque ahora está disminuyendo esa altura. Entonces, la función acumulada se ve como algo así. ¿Ya? Donde mientras más lejano, cuando ya esté, por ejemplo, tendiendo al infinito, a valores muy grandes, esto ya casi no se mueve. Y eso que casi no se mueve tiene un límite superior, y ese límite superior es 1. ¿Por qué es 1? Porque no puedo tener una probabilidad más grande que 1, y esta función acumulada sí calcula probabilidades, porque sí integra. ¿Ya? ¿Y cuál es el límite mínimo? El límite mínimo de esta función es 0, cuando estamos ahí cercano al valor más chiquitito. ¿Okay? Y entonces tenemos este punto, fíjense que aquí aumenta, y luego aquí comienza a disminuir esa pendiente, y ese punto de inflexión es equivalente a la media, porque esa media es ese punto donde aumenta el tamaño de la campana, y a continuación va a ir disminuyendo continuamente. Por lo tanto, cada vez vamos a ir comparativamente sumando menos áreas a medida que voy avanzando hacia allá. ¿Ok? Entonces, esta es la CDF de la distribución normal. Y esta es la PDF de la distribución normal. Entonces, antes de mostrarles, bueno, y aquí está básicamente lo que el resultado final, ya que como un histograma se parece a un PDF, el histograma de frecuencia relativa se parece a una PDF, y un histograma de frecuencia acumulada se parece a una CDF. Pero antes de hacer un ejemplo y ahí ver cómo se calcula, yo les quiero volver a mostrar el Excel, porque tengo preparado otro ejemplo, que ahora básicamente es lo mismo que les acabo de contar, ¿sí? Como conceptualmente, y esta función que aparece acá, lo que quiero es mostrarles numéricamente que realmente se parecen las cosas, que este histograma cada vez se va pareciendo más a esta función. Entonces, les voy a volver a compartir mi escritorio, y entonces les voy a mostrar ahora el mismo ejemplo, o sea, casi el mismo ejemplo, solamente que en vez de tener 5 dados, tiene 6 dados. ¿Ya? ¿Por qué tiene 6 dados? Porque mientras más variables aleatorias insesgadas tenga, más se parece. O sea, con menos corridas experimentales obtengo esta forma normal, ¿ya? Pero igual, si lo hacemos con 5, igual se va a parecer, ¿ya? ¿Sí? Solamente para que observen que efectivamente es bien parecido el resultado. Aquí, por ejemplo, la suma de los dados los dividí por 6. Hice todo mi experimento, aquí ya están resuelto el experimento, y aquí está también el intervalo, aquí está el histograma, lo tengo acá. Voy a borrar un momento eso, y vamos a conversar solamente acá. Entonces, no, de hecho vamos a hacer algo mejor, mucho mejor. Entonces lo que les voy a mostrar primero es un histograma, ¿ya? Voy a borrar acá. Entonces les voy a mostrar un histograma de la frecuencia relativa con respecto a la etiqueta de clases. Eso es lo que les voy a mostrar primero. Ya que es un histograma como el que vimos anteriormente, solamente que en vez de ponerle barras le voy a poner puntos. Ya, eso es todo. Entonces, lo que voy a graficar en el eje de las abscisas es la etiqueta de clase del histograma, y lo que voy a graficar en el eje de las ordenadas es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. ¿Ya? Y básicamente lo que vamos a ver es que no les voy a mostrar ninguna cosa que ya no hemos visto, pero para que se entienda la idea. Entonces voy a poner acá la frecuencia relativa, y fíjense que este histograma, que en vez de tener barras tiene puntos, ya que es súper parecido a este, ¿ya? Se ve así, con puntitos. Eso es todo. Ahí tenemos todos los puntos. Entonces, cada punto es equivalente a la altura de la barra. Que tenemos en el eje Y la frecuencia relativa, y en el eje X la etiqueta de clase. Noten que para algunas clases no hay datos. Por ejemplo, la clase que tiene una etiqueta 1.9 no tiene datos. No había datos que cabían ahí. Por lo tanto, su frecuencia relativa es 0. ¿Ya? Y así pasa con esta clase, con esta que está acá y eso. Y eso es de esperar, porque básicamente tengo un conjunto finito de datos para una variable que es continua. Por lo tanto, puede pasar perfectamente que si las clases son tan chiquititas, el intervalo que define cada clase es tan pequeñito que justo los 1000 datos que tengo, ninguno está dentro de esa clase. Está bien, eso puede pasar. ¿Ya? ¿Y eso significa entonces que vamos a cometer un error? Vamos a ver. Entonces, este es el histograma.
Y entonces lo que yo les voy a mostrar ahora es que este histograma lo puedo transformar, o puedo, en vez de estar graficando la frecuencia relativa, puedo graficar la frecuencia relativa, pero en este caso dividida por el ancho de la clase. ¿Ya? El ancho de la clase en este caso es el rango total de datos, en este caso es 4.2 por ahí, dividido por el número de clases que es 32. O sea, cada clase tiene un ancho de 0.13. O sea, la distancia que hay entre las barritas del histograma, entre esas barritas, es 0.13. Entonces lo que hago a continuación es definir una nueva variable que lo único que hace es cada frecuencia relativa la divide por 0.13. Porque quiero mostrarle eso que les comentaba de la frecuencia relativa partido por el delta R. Entonces, eso está graficado ahora acá. Ahí está. Si se fijan, ya no está en porcentaje y el valor no llega a 12%, sino que ahora está en un número que no es porcentaje y que no llega a 12%. ¿Por qué no es un porcentaje? Porque es la probabilidad en tanto por una, la frecuencia en tanto por uno dividido por un delta. No es una probabilidad, es un número simple. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora, fíjense, lo que tengo acá de hecho, es que en esta columna que está acá, está expresada la disfunción, la PDF normal. Fíjense que es la PDF normal. De hecho, la PDF normal está definida como, también se la podía, bueno, la PDF normal es 1 partido por raíz de 2pi por la varianza, o sea, básicamente todos son raíz, que está ahí, y eso está multiplicado por una exponencial, y dentro de la exponencial hay un menos el valor de x, menos la media, ¿ya? Elevado al cuadrado, dividido por 2 veces la varianza. ¿Ya? Esa es la ecuación normal. Entonces lo que yo hice acá fue tomar estos datos que están acá, y les calculé un promedio. ¿Ya? El promedio es 3.5, ahí se ve allá abajo. Y voy a asumir que ese promedio es la media, porque tengo 1000 datos, algo que se parece mucho a una población, 1000 datos. Entonces voy a asumir que ese es el promedio, la media, 3.49. Y como tengo 1000 datos, a esos 1000 datos le calculé la varianza, y esa va a ser la varianza poblacional. Entonces conozco la media, conozco la varianza, ¿ya? Y por lo tanto entonces voy a graficar en este mismo gráfico, aparte de la frecuencia relativa partido por delta x, voy a graficar la etiqueta de clase versus la PDF, en el mismo eje. Y cuando hago eso, fíjense que la PDF normal tiene una forma súper parecida al histograma de frecuencia relativa partido por delta x. De hecho, están los dos en el mismo eje, tiene el mismo orden de magnitud, pero tiene un error, por supuesto. ¿Por qué tiene un error? Porque tengo datos experimentales que son cero, que me generan una frecuencia para unas clases que son intermedias que son cero, o no siempre va subiendo, hay valores que van bajando, que van subiendo, porque tenemos ruido. ¿Ya? Entonces, no podemos esperar que esto sea exactamente igual, pero es una excelente aproximación. Y el asunto acá es lo siguiente. A nosotros realmente y nosotras no nos interesa el valor de la PDF, a nosotros nos interesa su integral. ¿Ya? Entonces lo que a mí me gustaría comparar realmente no es el frecuencia relativa partido por delta R versus la PDF, sino que me interesaría comparar cómo predice la integral, cómo predice la frecuencia acumulada. Entonces, en este gráfico que ustedes ven acá, está la CDF, ¿ya? La frecuencia acumulativa, o sea, la integral de estos distintos puntos, versus la frecuencia acumulada, obtenida desde un histograma. ¿Okay? Y la frecuencia acumulada está en azul. Y fíjense que ahora la predicción que tienen estos datos es súper elevada. Son casi iguales los valores, ya con pequeñas diferencias. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuando veo una PDF existen más discrepancias? Por ejemplo, eso que sube y baja, pero cuando integro ya no observo esas discrepancias, porque la integral es equivalente a sumar
y como hay veces que esto sobreestima la frecuencia y hay veces que la subestima, esas pequeñas discrepancias se van eliminando y entonces lo que voy obteniendo es un comportamiento muy similar a la frecuencia acumulada. Entonces la integral de esta PDF se parece muchísimo a la frecuencia acumulada obtenida con estos 1000 datos. Fíjense que esta frecuencia acumulada que está acá, que ustedes observan ahí, está obtenida en azul con los datos experimentales, pero la CDF, la distribución de probabilidad acumulada, fue obtenida solamente con la media y la varianza. Ahí está. Es la distribución normal estándar, que es la función de Excel que calcula esto, de la variable z, que la vamos a ver en un momento, y eso es todo. O sea, aquí no usamos más datos, solamente necesitamos la media y la varianza. Y con eso podemos entonces calcular probabilidades sin tener la necesidad de obtener muchos datos para tener un histograma y llevarlo al infinito. ¿Ok? Entonces, nuevamente, este es un ejemplo numérico, pero la potencialidad que tiene, o sea, pero la idea de este ejemplo numérico es mostrarles la potencialidad que tiene finalmente esta ecuación, que describe súper bien la probabilidad acumulada. ¿Ok? Entonces, a continuación, voy a volver a mi pantalla para mostrarles cómo se aplica esto en Excel, pero quisiera preguntarles si tienen dudas antes, mientras yo vuelvo. Ok. Por mi parte no, profe. Gracias, Fernando. Entonces, volvemos acá. Ok, estamos acá, entonces ya tenemos la frecuencia acumulada. Y ahora la última pregunta que nos queda para poder intentar resolver un poco cosas, es cómo se calcula la probabilidad. ¿Ya? Y la respuesta es integrando, directamente. Pero para integrar, tenemos que entonces conocer la integral de esta función, que es una función exponencial, y la variable que tenemos que integrar con respecto a x está en el argumento de la exponencial elevado al cuadrado. Y esto es una integral impropia, cuyo valor no existe, o sea, cuya expresión exacta no existe. Entonces hay que integrarlo numéricamente. Entonces, puesto que tenemos que integrar numéricamente, ¿ya? Tendríamos que integrar numéricamente tantas veces como distintos valores de mu y sigma, porque tengo una distribución que es para un valor de mu y sigma. Tengo otra distribución que está acá, que es para otro valor de mu y para otro valor de sigma. Tengo una distribución que está más allá, que es para otro valor de mu y para otro valor de sigma. Entonces tengo tantas distribuciones como valores de mu o sigma pueda tener, lo cual puede hacer un poco impracticable esto si es que uno no tiene, por ejemplo, acceso a un sistema de cálculo así rápido. ¿Ya? Porque tengo que hacer una integral numérica, tengo que hacer estas sumas de Riemann, ahí los valores que están ahí. Entonces, para evitar tener que hacer una integral numérica tantas veces, o sea, para tantas posibilidades, porque realmente esto son infinitas posibilidades, si esto es temperatura, si esto es presión, fracción molar, etc. Tengo muchas formas tengo muchas posibilidades para hacer estas integrales, es que se propone realizar solamente, o trabajar, perdón, solamente con una distribución de probabilidad, la cual tiene una variable que es bien particular y que es una variable que se llama variable z. O sea, básicamente, en vez de integrar numéricamente la variable x, se propone presentar o tabular o guardar o integrar numéricamente una distribución, ¿ya? Que tiene una variable que se llama variable z, o variable normal estándar, así se llama la variable z, y esta variable normal estándar tiene dos características, tiene una media igual a 0 y tiene una desviación estándar igual a 1. Y entonces lo que hacemos es, y de hecho lo que se hace cuando no tenemos acceso, por ejemplo, a computadores, o no era tan común tener computadores en la casa, por ejemplo, era que se presentaban en los libros de estadística esta integral numérica, ¿ya? Para la variable z, ya que es la distribución estándar. Y entonces, si yo quería calcular una varianza, una probabilidad de una variable x
que tiene una media de x distinta de 0 y que tiene una desviación estándar distinta de 1, lo que tenía que hacer era tomar la variable x y transformarla en la variable z, y después con la variable z, entonces, calcular la probabilidad. ¿Ya? Y eso es realmente lo que hacemos, y de hecho lo hacemos hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, queremos calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que a, lo que podemos hacer es mejor calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a un z de a. ¿Ya? Porque básicamente, si es que nosotros podemos calcular ese z de a, entonces nos aseguramos que esta área bajo la curva es igual a esa área bajo la curva. ¿Ya? Y lo que nos falta por hacer es simplemente identificar cuál es la forma de esta distribución, o sea, de esta variable estándar. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué forma, o sea, cómo se puede definir esta variable z? O cómo se puede relacionar, perdón, la variable z con la variable x. Básicamente, tenemos que proponer, esta es la transformación, pero esta transformación lo que hace básicamente es llevar algo que tiene media x distinta de 0 hasta algo que tiene media z igual a 0. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Imagínense ustedes que esta es la variable x, temperatura por ejemplo, que está centrada en 50 grados Celsius. ¿Ya? Entonces lo que yo puedo hacer es que como está centrada en 50 grados Celsius, pero yo no quiero usar esta distribución porque voy a usar la distribución z, lo que puedo hacer es esta variable hacerle un cambio de ejes, una traslación del eje. ¿Y eso qué implica entonces? Que voy a definir un nuevo eje de coordenadas que es casi igual a la temperatura, pero es la temperatura menos su media. Entonces al hacer eso, todos los valores que están acá se restan por la media, incluido el 50, que es el centro, menos su media, que en este caso son iguales, por lo tanto acá queda centrada en 0. Y entonces acá tengo a menos mu x. ¿Ok? Entonces con eso me saco el primer problema, que es que ahora ya no tengo una temperatura que está centrada en 50, sino que ahora tengo una variable auxiliar, que es temperatura menos su media, que está centrada en 0. Por lo tanto, se parece bastante a la variable estándar normal z. Pero me falta que su varianza sea 1, o su desviación estándar sea 1. Entonces, para eso, lo que se hace es tomar estos datos y ahora dividirlos por la desviación estándar de x. Y al dividirlo por la desviación estándar de x, lo que hacemos es cada uno de estos datos se divide por la desviación estándar de x, ¿ya? Y esta curva, que tiene un ancho que es la varianza de x, esa varianza está dividida ahora por la varianza o la desviación, perdón, tiene un ancho que es equivalente o que es proporcional a la desviación estándar de x. Ahora, al dividirla por la desviación estándar de x, queda con una desviación estándar de 1. Y esa desviación estándar de 1 es igual a la desviación estándar de la variable z. ¿Ok? Entonces, básicamente, si es que yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que a, eso va a ser equivalente a esa probabilidad, a que z sea menor o igual que z de a, donde ese límite se puede calcular como a menos mu de x partido por sigma x. Entonces, básicamente, si quiero usar la distribución normal, utilizando esta variable estándar, simplemente lo que tengo que hacer es el evento que yo defino, le tengo que restar su media y le tengo que dividir por la desviación estándar, y entonces el límite del evento ahora es algo que está representado en el eje coordenado z, y por lo tanto puedo usar la PDF de z. ¿Okay? Y entonces, como vamos un poco concluyendo para mostrarles un ejemplo, hasta antes de probablemente como 5 años atrás, en este curso, y quizás, bueno, no desconozco si es que sus compañeros en el otro campus lo hacen, pero en este curso lo que se hacía era usar estas integrales impropias numéricamente calculadas utilizando una tabla. Y esta tabla la pueden encontrar en varios libros, de hecho la mayoría de los libros de estadística hay una tabla al final de los libros que básicamente te dice, si quieres calcular la probabilidad, esta que está acá, marcada en amarillo, de que
que la variable z sea menor o igual a este límite, entonces lo que tienes que hacer es ingresar por ese límite. Por ejemplo, si ese límite era 0.37, entonces lo que tenía que hacer era buscar el 0.3 y llegar hasta allá y poner 0.37, que es la probabilidad, esa probabilidad que está ahí, para algo que es menor o igual a 0.37, o sea, acá estaría el 0.37, esa área bajo la curva sería 64.43%. Eso es lo que se ve con tablas. ¿Ok? Y si, por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que z esté entre dos valores finitos, por ejemplo, entre el menos 1.25 y el 0.37, entonces tendría que luego identificar dónde está el menos 1.25, que esto está centrado en 0.25, y calcular esa otra probabilidad, y entonces restar luego las áreas. Y ahí estaría entonces el área que está encerrada entre esas dos áreas sería equivalente a esta probabilidad. ¿Ya? Y bueno, y aquí hay un ejemplo de cómo funciona. De hecho, por ejemplo, estas tablas no tenían números negativos, porque había que ahorrar papel. Entonces, básicamente lo que se hacía era, por ejemplo, si quería calcular la probabilidad, esta que estaba acá con el menos 1.25, esta que estaba acá, lo que uno hacía era básicamente, puesto que esta distribución está centrada en cero y es simétrica, ¿ok? Entonces ese menos 1.25 está a la misma distancia del 1.25. Y como es simétrica, esa área que ustedes están viendo acá es igual a esa área. ¿Ok? Y esta área sería 1 menos el área que les voy a churar con azul. 1 menos esa área que está ahí. El área que está en azul. Entonces, básicamente con eso podría calcular. O sea, por ejemplo, en este caso, esa área que queríamos calcular sería equivalente a 1 menos el área azul, que el área azul lo hubiese obtenido con el 1.25, hubiese visto hasta acá. Y sería 1 menos 0.8944. Ahí estaría eso. Y esa sería el área verde. ¿Ok? Pero lo bueno es que ahora no es necesario hacer eso, sino que podemos usar Excel, que es lo que les voy a mostrar ahora con un ejemplo cortito. ¿Ya? Y básicamente para eso, uno en vez de utilizar la tabla esta, lo que uno hace es utilizar esta distribución normal estándar, que requiere solamente dos argumentos. El primero es el límite, respecto al cual voy a calcular el área hacia atrás, o sea, la probabilidad de que sea menor a un determinado valor, por supuesto, en la coordenada z, porque es normal estándar. Y el segundo argumento es algo que es una variable lógica que hay que setearla como verdadero. Y hay que básicamente, ¿por qué verdadero? Porque al setearla como verdadero dice que queremos calcular el área bajo la curva. Si le ponemos falso, lo que me va a entregar es simplemente el valor de la PDF, que como les digo, para este curso no tiene mucho significado, para otros cursos sí. ¿Ya? Entonces, dicho eso, yo les quería mostrar un ejemplo súper sencillo de cómo se usa esto. Yo sé que hicieron una ayudantía y la idea, en este momento estoy aplicando el concepto de redundancia efectiva, o sea, de que esto se nos quede bien claro. Y básicamente el ejemplo es muy, muy, muy sencillo, se parece de hecho a la ayudantía que tuvieron. Dice el Departamento de Productos Alimenticios, en este caso de esta marca, Nestlé, necesita evaluar el funcionamiento de máquinas dosificadoras de leche con el objetivo de reducir la tasa de rechazo de sus productos, ¿ya? Porque si los productos no cumplen especificaciones, se rechazan. Entonces, para llevar a cabo el diagnóstico, ¿ya? De que cuál es la tasa de rechazo que tendríamos, se le ha encomendado a usted evaluar el funcionamiento actual del equipo, para lo cual se remite a la información disponible en la base de datos de volúmenes y de llenado proveniente del Departamento de Calidad. Entonces, la persona de calidad tiene un registro de lo que ha producido esa máquina dosificadora de leche, y básicamente esas personas miden el volumen de llenado de cada una de las botellas. Entonces tienen una cantidad de datos impresionante. El volumen para la botella 1 hasta la botella 10.000, por ejemplo, y tienen ahí el volumen. Tienen el volumen de cada una de las botellas. Entonces, básicamente, al hacer eso nos indican que la media de llenado es de 999 centímetros cúbicos, y la desviación estándar, sigma, porque son datos, vamos a asumir que son datos poblacionales,
porque tengo muchos datos, es de 3.7 centímetros cúbicos. Entonces, básicamente nos dicen, si la norma nos indica que una caja de leche que contenga más de 1010 centímetros cúbicos o menos de 990 centímetros cúbicos debe ser devuelta a la línea, nos preguntan la probabilidad de que se devuelva una caja. Y básicamente la segunda pregunta es, si es que producimos 1000 cajas de leche al día, ¿cuál es el costo de estas cajas que tengo que devolver? Puesto que no cumplen con las especificaciones porque tienen un volumen más allá de los 1010 centímetros cúbicos o menos de los 990 centímetros cúbicos. Entonces, básicamente, lo que nos están preguntando es qué tan frecuente es tener leches que estén en un límite de aceptación. O si pensamos en la probabilidad, en el infinito, estamos pensando entonces es qué tan probable de que el volumen se encuentre entre un límite mínimo de 990 centímetros cúbicos y un límite máximo de 1010 centímetros cúbicos. O sea, básicamente nos están preguntando la frecuencia de que ocurra esto, pero pensando en poblaciones, la probabilidad de que el volumen de llenado se encuentre entre 990 y 1010. Y esa probabilidad es equivalente a esta área bajo la curva. ¿Ok? Para esta distribución, que sabemos que tiene una media de volumen de 999 y una varianza, o una desviación estándar, perdón, de 3.7 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, como yo les comentaba que la idea no es integrar cada una de estas funciones, sino que integrar solo una, que tiene una media y una varianza bien conocida. Entonces lo que tendríamos que hacer es transformar esto a un eje Z, y para transformar esto a un eje Z, lo que tenemos que hacer es a la variable volumen restarle su media y dividir todo por sigma V. ¿Ok? Y de esa forma, entonces, este 1010 se va a transformar en 1010 menos 999 partido por 3.7, y ese va a ser el Z superior, y el Z inferior va a ser, en este caso, 990 menos 999 partido por sigma, en este caso 3.7. 3.7. 3.7. Y entonces calcular esta probabilidad es equivalente a calcular la probabilidad de que estemos en un valor z inferior menor o igual a z menor o igual a z superior, los cuales se calculan de estas maneras. ¿Ok? O dicho de otra forma, si queremos ahora usar la CDF, ¿ya? Porque vamos a usar la distribución de probabilidad acumulada, lo que vamos a hacer entonces es al área, que la voy ahora a destacar con destacador magenta, destacador azul, celeste. A esta área, que ustedes ven acá, le vamos a restar el área que está marcada con verde acá. O sea, el área que queremos calcular también sería equivalente a la probabilidad de que z sea menor o igual a z superior menos la probabilidad de que z sea menor o igual a z inferior. Y ahí tendríamos entonces esa resta de áreas. ¿Ok? Y en Excel esto es muy, muy, muy sencillo, y yo les recomiendo de manera muy ferviente, ya para que no se le olvide, que antes de meterse a Excel y una vez que leamos el problema, hacer estos diagramas, porque ayudan muchísimo. ¿Ya? Porque yo ya sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que poner estos dos límites, y entonces ahora en Excel es simplemente aplicar la función que corresponde. ¿Ya? Entonces les voy a compartir nuevamente mi escritorio. ¿Ya? Y en este caso, en mi escritorio, tenemos un segundo ejemplo que está acá, que es un ejemplo en clase, donde tenemos acá ya listo estos elementos. Tenemos la media poblacional, que es 999, la varianza, la desviación estándar poblacional, que es 3.7, perdón, que son datos que yo obtuve desde la producción, y el límite inferior y superior. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular primero el límite en función de z. ¿Ok? O sea, vamos a hacer el cambio de coordenadas. Y los cambios de coordenadas, recuerden, es la variable de ingeniería, en unidad de ingeniería, en este caso volumen, menos la media partido por sigma. O sea, en este caso sería 999, voy a poner igual,
990 menos la media 999 dividido por sigma. Entonces, el límite inferior en volumen es 990 y en z, variable adimensional, es menos 2.43. Lo mismo voy a hacer con el límite superior, que sería entonces el valor de la variable en ingeniería menos la media dividido por sigma, que sería 2.97. Entonces, en vez de calcular la probabilidad de que el volumen se encuentre entre 990 y 1010, vamos a calcular la probabilidad de que z se encuentre entre menos 2.43 y 2.97. Y eso simplemente es usar la función de Excel que se llama distribución normal, en este caso, estándar, la cual requiere z, en este caso ese z que ustedes ven ahí, y como segundo argumento correspondería a un argumento binario que sería verdadero. Entonces, el área que hay, el área verde que yo les mostraba, es 0.75%. ¿Ok? Y ahora, podemos hacer lo mismo, pero ahora con el área de ahora lo que está por más pequeño, perdón, que el límite superior, o sea, más pequeño que 1010 centímetros cúbicos, lo que es lo mismo, más pequeño que z igual a 2.97, que sería la distribución normal, estándar, y en este caso sería z, y nuevamente sería verdadero. Entonces, lo que hay detrás, el número de datos o qué tan posible es que obtenga una leche que tiene menor o igual el volumen a 1010 centímetros cúbicos es de un 99.85%. Entonces, la tasa de aceptación sería la resta de esas dos áreas. Y la tasa de rechazo sería 1 menos esa resta. O sea, 1 menos esa área menos esta otra área. O sea, vamos a decir que en casi un 0.9% de las veces me van a rechazar el producto. ¿Ok? Ahora, la tasa de rechazo es qué tan probable es que se rechace algo, por lo tanto es qué tan frecuente es que suceda algo cuando yo estoy pensando en una muestra. Y si yo produzco 10.000 cajas al día, yo sé que la frecuencia de que las cajas estén malas, que no estén dentro de sus límites de normalidad, es de casi un 0.9 personas, o sea, perdón, de 0.9%. Por lo tanto, yo voy a decir que el número de cajas multiplicado por esta cantidad de cajas en porcentaje que están defectuosas serán aquellas que se rechacen y que corresponde a casi 90 cajas. Si cada una de las cajas me cuesta la devolución 15 unidades monetarias, entonces el costo de devolución por día sería el número de cajas que tengo que devolver por cuánto me cuesta. Eso quiere decir que gasto al día, equivalente por la tasa de rechazo, 1.350 unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hacemos acá es aplicar el concepto de probabilidad, concepto frecuentista, y vuelvo a comentarles, vuelvo a repetirles. Fíjense que ahora yo ya no usé datos. Los datos, o sea, yo no les mostré los datos. Lo único que les mostré fue la media, la desviación estándar y el supuesto de experimento aleatorio. Entonces, trabajamos con distribución normal, transformamos en z, calculamos la probabilidad. ¿Ok? Y, bueno, y existe por último, ¿ya? Y por mientras voy a volver a la pizarra y que les pregunto nuevamente si tienen dudas. Yo esto entiendo que ya lo vieron en la ayudantía, pero como les decía, o sea, me interesa que esto quede muy claro, ya porque la próxima clase, la del lunes, vamos a ver vamos a empezar a ver otro tipo de probabilidades que se llaman de estimadores muestrales y vamos a empezar a ver inferencia. Entonces esto es como muy relevante. Entonces, lo último para terminar es que existe una tercera función, aparte de la PDF, que es básicamente este valor que está acá simplemente, aparte de la CDF, que es el área bajo la curva para un determinado límite, PDF, CDF, existe una distribución normal inversa. ¿Ya? Y la distribución normal inversa lo que te permite conocer es para una determinada área, por ejemplo, digamos que esta área es beta por ciento,
cuál es el valor de z que contiene hacia la izquierda esa área. O sea, para el caso de la CDF, nosotros lo que queremos es para un valor, entramos con un valor de z y obtenemos el valor del área. Y el inverso es, entramos con z y obtenemos el área hacia atrás. ¿Ya? O sea, básicamente, como para este ejemplo, este creo que era 0.75%. Entonces, si es que yo quisiera calcular el límite o el valor de z que contiene esta área hacia la izquierda, entonces hubiese aplicado la inversa de 0.75 y me hubiese dado este valor que está ahí, en z por supuesto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Con esto termino. Porque mediante esta idea y tomando en consideración que centrado en el cero se encuentran los datos más frecuentes, porque aquí está la altura más grande de la distribución, lo que podemos hacer es encerrar los límites donde es de esperar que se encuentre un porcentaje de datos que son los datos más frecuentes de un experimento. ¿Ya? Entonces, imagínense que ustedes tienen un experimento y tienen la media del experimento y tienen la desviación estándar del experimento y requieren saber entre qué límites es esperable encontrar los datos más frecuentes. O sea, podríamos decir, cuáles son los límites en los cuales es de esperar las medidas, ¿ya? Que son las que más van a aparecer. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si pensamos en el 95% de los datos más frecuentes, y solamente por efectos de simplificación, en vez de pensar en X, vamos a pensar en Z, que es lo mismo al final, pero con otros valores de la media y la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular el límite de Z, en el cual se encuentra el 95% de los datos más frecuentes, ¿ya? Yo podría hacer este dibujo y yo sé que los datos más frecuentes se obtienen alrededor del centro de masa. Y a medida que me voy alejando de manera simétrica, lo que va pasando es que aparecen datos menos frecuentes, porque son datos que vienen de un histograma que tiene una barrita cada vez más chica. Como esto es simétrico, hacia la izquierda y hacia la derecha, las áreas son equivalentes, las áreas que voy contando son equivalentes, entonces yo podría definir que si es que yo digo que quiero encontrar el 95% de los datos más frecuentes, ¿ya? Entonces los datos más frecuentes, 95% de los datos más frecuentes están alrededor del centro de masa. Y están alrededor del centro de masa alejándose simétricamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces yo podría decir que si simétricamente me alejo lo mismo desde el centro hacia la izquierda y a la derecha, y al alejarme una distancia, por ejemplo, llamémosla distancia, por ejemplo, A, y ahí distancia A, y alejándome logro encerrar el 95% de los datos, entonces sé que es de esperar que para una variable z que tiene una media 0 y una desviación estándar 1, el 95% de los datos va a estar contenido entre estos dos límites. ¿Y por qué es importante eso? Porque luego, si mi proceso me entrega un dato z' y ese dato es malo, es anómalo, fue obtenido mediante un procedimiento malo, mediante un instrumento que estaba mal calibrado, es de esperar que ese dato caiga fuera de los datos más frecuentes, porque es un dato que no es habitual que ocurra, porque no viene de un proceso que tiene un instrumento bien calibrado. Entonces, por eso es tan importante. ¿Ya? Y, como muy sencillamente, podemos observar que cuando hacemos esto, y por ejemplo decimos 95% o lo que es lo mismo, beta por ciento, para hacerlo bien genérico, sabemos que lo que no está contenido en esa área roja está contenido en las áreas que ustedes ven acá, en las áreas verdes. Y yo sé que la suma del área completa es 100% o 1, dependiendo si lo veo en tanto por ciento o en tanto por 1. ¿Ya? Por lo tanto, si es que encerrado está
un área que es igual a 0.95 o 95%, la suma de las dos áreas es 5%. O lo que es lo mismo, si es que yo digo que 1 es igual a beta más alfa, entonces el área que hay aquí verde es alfa medios y el, alfa que hay acá, el área que hay acá también es alfa medios. ¿Ok? Y entonces este límite que yo les estoy mostrando acá sería el valor de z, sería el valor de z, el valor de z tal que la probabilidad de que z sea menor o igual, voy a poner acá un z asterisco, z menor o igual a z asterisco es igual a 1 menos alfa medios. ¿Ok? Y por lo tanto, si quiero calcular, conocer el valor de z asterisco, lo que tengo que hacer es aplicar el inverso de la PDF. Inverso de la PDF. Y al hacer eso, entonces obtendría ese valor de z que está acá. ¿Ya? Y esto que implica, perdón, esto que implica que si, por ejemplo, ustedes usan estos conceptos, lo aplican en Excel, ¿ya? Aquí está el ejemplo, la lista menos a y a, notarán que, bueno, como es simétrico, el valor que obtienen de z es igual a menos z, y entonces notarán que si queremos identificar dónde está el límite del 95% de los datos, más probables se encuentran entre menos 1.96 y 1.96. Con 96, si vamos agrandando, vamos encerrando entonces más cantidad de datos probables, lo que va pasando es que nos vamos alejando del cero. Vamos aumentando el intervalo porque estoy considerando más datos. Y fíjense que a medida que quiero evaluar dónde se encuentra, por ejemplo, algo que esté lo más cercano a 100, fíjense que la distancia respecto al cero, que es equivalente al menos a y al a, se va haciendo cada vez más grande. En este gráfico está el área encerrada bajo la curva, y en el eje Y se encuentra el límite más menos a. Fíjense que a medida que aumenta, nos acercamos a 100, este valor tiende a infinito. ¿Por qué tiende a infinito? Porque el espacio muestral de la distribución normal es desde menos infinito hasta infinito. ¿Ya? O sea, si queremos, por ejemplo, si aquí quisiéramos poner el 100%, queremos saber el límite donde se encontraría el 100% de los datos, nos va a decir que es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué con esto concluimos? ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque esta aplicación es súper relevante en ingeniería, ¿ya? Y en ciencia, de hecho. Si ustedes recuerdan cuando descubrieron el bosón de Higgs, la partícula de Dios, lo que hicieron fue identificar que el bosón se diferenciaba de otras partículas, de otras observaciones, con un determinado índice de certeza. Ese índice de certeza está directamente relacionado con el valor de los datos más frecuentes. En este caso, lo que hicieron fue decir que la partícula que observaron estaba fuera del 99,999% de las partículas que habían observado antes. ¿Ok? Y eso correspondería a más o menos 5 en la variable z. Y en la variable x, en la variable real, sería más o menos 5 por sigma. ¿Ya? Ok. Con esto terminamos la clase de hoy. Fue una clase que tuvo varios elementos, ya es una clase de repaso de lo que vieron en ayudantía, y al mismo tiempo es una clase demostrativa de cómo se puede utilizar Excel para el cálculo de las probabilidades, y en este caso también cómo se puede utilizar Excel para el cálculo de ciertas variables que son relevantes, por ejemplo, aquellas variables que dudamos de su veracidad. ¿Ya? Con esto terminamos hoy y nos vamos a ver el próximo lunes. ¿Ya? Y el próximo lunes lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con estas ideas, pero ahora preguntándonos qué pasa si lo que queremos hacer es calcular la probabilidad de un promedio, ¿ya? De un estimador muestral. Y eso nos va a permitir en una semana más comenzar a ver inferencia. ¿Ok? Terminamos por hoy esta clase, les subiré todo el material, incluido el Excel, para que ustedes puedan revisarlo con calma. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.